¿Qué pasaría si te dijera que podrías evitar los errores más dolorosos de tu vida antes de cometerlos? Que existe un conocimiento tan poderoso que puede cambiar tu destino, abrir puertas que hoy parecen cerradas y protegerte de decisiones que podrían arruinar tu futuro. Y si te dijera que Dios ha revelado un secreto milenario, un camino escondido en las Escrituras que solo unos pocos logran encontrar, pero que tiene el poder de transformar tu mente, tus decisiones y tu destino, ¿lo creerías? Hoy estás aquí porque en lo más profundo de tu corazón hay una necesidad: entender cómo tomar mejores decisiones, cómo evitar caer en los mismos errores y cómo vivir con propósito y dirección. La Biblia no es solo un libro de historias antiguas, es un mapa, un código divino que contiene las claves de la verdadera sabiduría, pero hay un misterio que pocos han logrado descifrar. Quizás alguna vez te has sentido confundido, perdido, sin saber cuál es el camino correcto. Tal vez has tomado decisiones de las que hoy te arrepientes, o has visto a otros prosperar mientras tú sigues luchando con incertidumbre. Pero lo que nadie te ha dicho es que Dios dejó instrucciones precisas, códigos espirituales ocultos en su palabra que pueden darte la sabiduría que tanto necesitas. En este video te llevaré por un viaje profundo en la palabra de Dios, donde descubriremos juntos los misterios de la sabiduría divina. Aprenderás lo que la mayoría de la gente desconoce, los principios ocultos que pueden cambiar tu forma de pensar y de vivir. Pero no será un conocimiento superficial, sino una revelación transformadora que impactará tu vida para siempre. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy podría ser la llave que estabas esperando para desbloquear el destino que Dios tiene preparado para ti. La sabiduría no es simplemente el resultado de acumular conocimientos o experiencias. No es algo que se obtiene con la edad ni con la educación académica. La verdadera sabiduría tiene un origen divino, y hasta que no entendamos su fuente, seguiremos errando en nuestras decisiones y viviendo lejos del propósito de Dios. Desde el principio de los tiempos, Dios ha sido la fuente suprema de la sabiduría. La creación misma es una prueba de ello. Cada estrella en su lugar, cada ciclo de la naturaleza, cada ley que rige el universo. Todo fue diseñado con una inteligencia perfecta, con un orden que solo puede provenir de una mente divina. La sabiduría de Dios no solo se ve en la majestuosidad del universo, sino también en los principios espirituales que estableció para nuestra vida. Pero aquí está el misterio. Aunque la sabiduría proviene de Dios, no todos tienen acceso a ella. No es algo que se pueda obtener simplemente leyendo libros o escuchando buenos consejos. Hay un camino específico que Dios ha revelado, un sendero, que solo aquellos que lo buscan con sinceridad pueden recorrer. En la historia bíblica, vemos cómo los hombres más sabios no fueron aquellos con más poder o riquezas, sino los que entendieron que la verdadera sabiduría comienza con el temor de Dios. Pero, ¿qué significa esto realmente? No se trata de un miedo paralizante, sino de un reconocimiento profundo de su grandeza, de un respeto reverente que nos lleva a someternos a su voluntad. Cuando entendemos que la sabiduría es un regalo de Dios y no un logro humano, empezamos a buscarla de la manera correcta. Y aquí es donde muchos fracasan. Buscan respuestas en la lógica humana, en la opinión de los demás, en filosofías vacías, en lugar de acudir a la fuente inagotable de verdad. En los próximos minutos te mostraré cómo puedes acceder a esta sabiduría divina, cómo puedes hacer que transforme tu vida y tus decisiones. Hay principios que han estado ocultos a los ojos del mundo, pero que están disponibles para aquellos que realmente desean caminar en la luz de Dios. ¿Estás listo para descubrirlos? Vivimos en un mundo que exalta el conocimiento humano, la lógica y la razón. Se nos enseña que la inteligencia es la clave del éxito, que quien más sabe, más poder tiene. Sin embargo, ¿por qué hay personas con grandes estudios que toman decisiones desastrosas? ¿Por qué hay líderes, empresarios y personas influyentes que, a pesar de su conocimiento, terminan en la ruina, en escándalos o en crisis personales?
Aquí radica un principio que pocos entienden. La sabiduría humana y la sabiduría de Dios no son lo mismo. La primera se basa en la experiencia, en la observación y en el razonamiento lógico. La segunda proviene de una fuente eterna, infinita y perfecta. La sabiduría humana es limitada, sujeta a errores y cambios constantes, mientras que la sabiduría de Dios es absoluta, eterna y no depende de las circunstancias. La humanidad ha tratado de definir la verdad a través de filosofías, ciencias y teorías, pero todo ese conocimiento sigue sin responder las preguntas más profundas del alma. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cómo debo vivir? ¿Cuál es el verdadero camino hacia la paz y la plenitud? Muchos creen que la sabiduría consiste en saber cómo manipular situaciones a su favor, en aprender a negociar con astucia, en saber cuándo hablar y cuándo callar para obtener ventaja. Pero la sabiduría de Dios no se trata de estrategias humanas, sino de entender los principios eternos que rigen el mundo espiritual y físico. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has tomado decisiones basándote en lo que parecía lógico y razonable, solo para darte cuenta después de que fue un error? El razonamiento humano puede engañarnos, porque está limitado por nuestra experiencia y percepción. Pero Dios ve el cuadro completo. Él conoce el pasado, el presente y el futuro, y su sabiduría nos guía por caminos que tal vez no entendemos al principio, pero que al final siempre resultan ser los mejores. En la Biblia hay innumerables ejemplos de cómo la sabiduría de Dios desafía la lógica humana. Lo que parece débil, Dios lo usa para avergonzar a los fuertes. Lo que parece necio, Él lo convierte en la mayor manifestación de su gloria. Aquí hay un desafío para ti. ¿Estás dispuesto a soltar tu confianza en la sabiduría humana y buscar la sabiduría que solo Dios puede dar? En el próximo bloque, descubriremos el primer paso para acceder a esta sabiduría divina y cómo puedes empezar a aplicarla en tu vida diaria. No te lo pierdas, porque este conocimiento podría cambiar tu destino. Si la sabiduría humana no es suficiente y la sabiduría de Dios es la única que puede guiarnos correctamente, surge la gran pregunta: ¿cómo podemos obtenerla? ¿Es un don exclusivo para algunos? ¿Debemos pasar por pruebas difíciles para recibirla? ¿O hay un camino claro que Dios ha establecido? La respuesta es más sencilla de lo que muchos imaginan, pero requiere algo que no todos están dispuestos a dar: una actitud de humildad y reverencia ante Dios. Aquí está el primer paso. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, pero esta expresión ha sido malinterpretada por muchos. No se trata de un miedo aterrador, de un pavor que nos haga huir de Dios. Se trata de un respeto profundo, de una conciencia clara de quién es Él y de quiénes somos nosotros en comparación. Es reconocer que Dios es la fuente suprema de toda verdad y que sin Él, nuestras decisiones están condenadas al fracaso. Piénsalo. ¿Cómo podríamos obtener sabiduría sin primero reconocer nuestra necesidad de ella? El orgulloso cree que sabe lo suficiente, que puede confiar en su propio entendimiento. Pero el humilde se acerca a Dios con un corazón enseñable, dispuesto a ser moldeado. Miremos la vida de aquellos que alcanzaron la verdadera sabiduría en la Biblia. No eran personas perfectas, ni necesariamente las más inteligentes o poderosas. Eran hombres y mujeres que, en algún momento de su vida, reconocieron que sin Dios estaban perdidos. Moisés, por ejemplo, aunque criado en la sabiduría de Egipto, no estuvo listo para guiar al pueblo hasta que pasó 40 años en el desierto aprendiendo a depender de Dios. Salomón, el hombre más sabio de su tiempo, no pidió riquezas ni poder, sino entendimiento para gobernar bien. Y Jesús mismo, en su humanidad, mostró un ejemplo de sumisión total a la voluntad del Padre, demostrando que la verdadera sabiduría no es acumular conocimiento, sino vivir en obediencia a Dios. Aquí hay una verdad clave. La sabiduría no se obtiene por casualidad, sino por búsqueda intencional. Dios no impone su sabiduría a nadie, la da a aquellos que la desean genuinamente y están dispuestos a seguir su dirección.
Entonces, la pregunta para ti es, ¿realmente deseas la sabiduría de Dios? ¿Estás dispuesto a rendir tu propio entendimiento y dejar que Él te guíe? En el próximo bloque, hablaremos sobre las formas prácticas en las que Dios nos habla y nos transmite su sabiduría. Muchos buscan respuestas en lugares equivocados, pero Dios ha dejado herramientas claras para que cualquiera que desee conocer su voluntad pueda hacerlo. No te lo pierdas, porque lo que aprenderás podría transformar la forma en que tomas decisiones para siempre. Dios no es un ser lejano que nos deja a la deriva en este mundo sin dirección. Al contrario, Él desea guiarnos y darnos su sabiduría en cada paso de nuestra vida. Pero aquí está el misterio. Su sabiduría no llega de la manera en que la mayoría de la gente espera. No es un conocimiento que simplemente aparece en nuestra mente de la nada, ni es un destello repentino de iluminación sin esfuerzo de nuestra parte. Dios ha establecido medios claros a través de los cuales comunica su sabiduría a sus hijos. 1. Su palabra. La revelación escrita. El primer y más poderoso canal de la sabiduría de Dios es su palabra. La Biblia no es solo un libro de historia o moralidad. Es el manual divino que contiene los principios eternos para la vida. En sus páginas encontramos respuestas para cada situación, advertencias sobre peligros que debemos evitar y consejos sobre cómo vivir con propósito y dirección. Pero aquí está el problema. Muchos leen la Biblia sin recibir la sabiduría que contiene. ¿Por qué? Porque no la leen con un corazón abierto ni con la guía del Espíritu Santo. Tratan de entenderla con su intelecto humano en lugar de dejar que Dios les hable a través de ella. La clave para obtener sabiduría de la palabra es leerla tiene un espíritu de humildad y oración, pidiéndole a Dios que nos revele lo que necesitamos aprender. 2. El Espíritu Santo, el Maestro interno. El Espíritu Santo es la voz de Dios en nuestro interior. Cuando recibimos a Cristo, su Espíritu viene a morar en nosotros, y una de sus funciones principales es guiarnos a toda verdad. Pero aquí hay un principio que pocos comprenden. El Espíritu Santo no grita, susurra. La sabiduría de Dios no suele llegar con truenos y relámpagos, sino con una voz suave en nuestro corazón, una impresión en nuestro espíritu que nos dice qué hacer y qué evitar. Por eso, quienes viven en ruido constante, distraídos con el mundo, rara vez escuchan la voz de Dios. Para recibir la sabiduría del Espíritu, debemos aprender a estar en silencio, a buscar momentos de intimidad con Él y a desarrollar una sensibilidad espiritual. 3. Las circunstancias. La escuela de la vida. Dios también usa las circunstancias para enseñarnos lecciones valiosas. A veces, permite que enfrentemos desafíos, pruebas y situaciones difíciles para que aprendamos, lo que de otra manera no entenderíamos. Muchas personas ven las dificultades como castigos o señales de que Dios los ha abandonado, cuando en realidad, muchas veces son oportunidades para recibir una sabiduría más profunda. Cada prueba es una lección en la escuela de Dios. Si enfrentamos las dificultades con una actitud correcta, preguntándonos, Señor, ¿qué quieres enseñarme con esto?, descubriremos tesoros de sabiduría que cambiarán nuestra vida para siempre. 4. Consejeros sabios. La voz de Dios a través de otros. Dios también usa a personas para hablarnos. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Él levantó profetas, líderes y consejeros para transmitir su sabiduría a otros. En nuestra vida, Dios muchas veces nos guía a través de personas que tienen más experiencia, que han caminado con Él y que pueden ver cosas que nosotros no vemos. Pero hay un principio importante aquí. No toda opinión es consejo divino. En un mundo lleno de voces, debemos aprender a discernir quién realmente habla con la sabiduría de Dios y quién simplemente expresa su propia opinión. Un consejo sabio siempre estará alineado con la palabra de Dios y traerá paz a nuestro espíritu. ¿Estás atento a cómo Dios te habla?
Dios está constantemente transmitiendo su sabiduría. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a escuchar? Muchos esperan respuestas espectaculares, pero ignoran los medios simples y poderosos que Dios ya ha provisto. En el próximo bloque hablaremos de los enemigos de la sabiduría. Muchas veces, la razón por la que no obtenemos la sabiduría de Dios no es porque Él no la esté dando, sino porque hay barreras en nuestra vida que la bloquean. Quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender podría ser la clave para desbloquear la dirección que Dios tiene para ti. Si la sabiduría de Dios es tan poderosa y transformadora, ¿por qué tantas personas viven en confusión, toman malas decisiones y parecen estar atrapadas en un ciclo de errores? La respuesta es simple, pero impactante. Existen enemigos que bloquean la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Estos enemigos no siempre son obvios. A menudo operan en lo más profundo de nuestro corazón y mente, impidiéndonos recibir la dirección divina. Pero hoy vamos a exponerlos, porque solo cuando los identificamos podemos derrotarlos. 1. El orgullo. La trampa mortal del yo sé. El mayor enemigo de la sabiduría de Dios es el orgullo. El orgulloso cree que sabe suficiente, que no necesita consejo, que su propia inteligencia es suficiente para tomar decisiones. Pero aquí está la ironía. El orgullo ciega a la persona, haciéndola incapaz de ver su propia necedad. Desde el principio de la humanidad, el orgullo ha sido el gran destructor. Fue lo que llevó a Lucifer a rebelarse contra Dios y lo que hizo que Adán y Eva cayeran en el Edén. En cada caso, la raíz fue la misma. Yo sé mejor que Dios. ¿Cómo? Saber si el orgullo está bloqueando la sabiduría en tu vida. Si rara vez buscas consejo antes de tomar decisiones. Si te cuesta aceptar corrección. Si piensas que solo tu forma de ver las cosas es la correcta. Dios resiste al orgulloso, pero da gracia a los humildes. La primera clave para recibir sabiduría es reconocer que no lo sabemos todo y que necesitamos la guía divina. 2. La impaciencia. Querer respuestas rápidas. Vivimos en un mundo donde todo es instantáneo. Comida rápida, respuestas rápidas, entretenimiento inmediato. Pero la sabiduría de Dios no sigue ese ritmo. Dios no tiene prisa, porque Él ve el panorama completo. Uno de los mayores errores que cometemos es tomar decisiones apresuradas porque no queremos esperar la dirección de Dios. Tomamos atajos, ignoramos señales de advertencia y luego, cuando todo sale mal, nos preguntamos por qué Dios no nos guió. La impaciencia nos roba la sabiduría porque nos lleva a actuar antes de recibir la respuesta correcta. Si realmente queremos la dirección de Dios, debemos aprender a esperar en Él, confiando en que su tiempo siempre es perfecto. 3. La distracción. El ruido que bloquea la voz de Dios. Dios habla, pero muchos no lo escuchan porque están demasiado ocupados escuchando otras voces. Estamos constantemente bombardeados por redes sociales, noticias, entretenimiento y opiniones de todo tipo. En medio de tanto ruido, la voz suave del Espíritu Santo se pierde. Piensa en esto. Si alguien importante te llamara por teléfono, pero tuvieras la música a todo volumen y gente gritando a tu alrededor, ¿podrías escucharlo claramente? No. Lo mismo pasa con la sabiduría de Dios. Si queremos recibirla, debemos hacer espacio para el silencio y la comunión con Él. Si sientes que no estás recibiendo dirección clara de Dios, revisa cuánto tiempo pasas en su presencia comparado con cuánto tiempo pasas entretenido con otras cosas. 4. El temor al hombre. Dejar que otros dicten tu camino. Muchas personas no reciben la sabiduría de Dios porque temen más la opinión de la gente que la voluntad del Señor. Toman decisiones basadas en lo que otros pensarán, en lo que es popular o en lo que es socialmente aceptado, en lugar de en lo que Dios dice. Pero aquí está la clave. La verdadera sabiduría nunca se alinea con el temor al hombre. A veces, lo que Dios nos guía a hacer parecerá una locura para los demás. A veces,
Su dirección nos llevará por caminos impopulares, pero la sabiduría genuina nos dará paz, incluso cuando otros no lo entiendan. ¿Qué pesa más en tu vida? ¿La opinión de los demás o la voz de Dios? Si queremos recibir su sabiduría, debemos estar dispuestos a seguirla, sin importar lo que el mundo piense. 5. La autosuficiencia espiritual. Vivir sin comunión con Dios. Este es un enemigo silencioso, pero letal. Hay personas que creen en Dios, leen la Biblia de vez en cuando y van a la iglesia, pero no buscan a Dios en su día a día. Viven como si fueran autosuficientes espiritualmente. Pero aquí está la verdad. La sabiduría de Dios no es algo que obtenemos una vez y ya está. Es algo que debemos buscar diariamente. Así como no podemos vivir con el oxígeno de ayer, tampoco podemos vivir con la sabiduría espiritual de ayer. Necesitamos buscar a Dios constantemente, permanecer en su presencia y depender de Él en cada decisión. ¿Cuál de estos enemigos está bloqueando la sabiduría en tu vida? Ser sabio no es solo recibir conocimiento, sino remover los obstáculos que nos impiden recibirlo. En el próximo bloque, descubriremos cómo aplicar la sabiduría de Dios en la vida diaria. Porque conocer la verdad es una cosa, pero ponerla en práctica es lo que realmente transforma nuestra vida. Quédate hasta el final, porque lo que viene puede ser la clave para experimentar la dirección de Dios como nunca antes. Hemos hablado de la importancia de la sabiduría, de cómo Dios nos la transmite y de los enemigos que la bloquean. Pero ahora llegamos a un punto crucial. ¿Cómo aplicamos esta sabiduría en nuestra vida cotidiana? Es posible conocer la verdad y aún así vivir como si no la conociéramos. Muchos creyentes leen la Biblia, escuchan sermones, reciben consejos piadosos, pero siguen tomando decisiones impulsivas, siguen cayendo en los mismos errores y siguen sintiendo que les falta dirección. La sabiduría no se trata solo de saber, sino de hacer. De nada sirve comprender la verdad si no la aplicamos. Hoy aprenderemos cómo transformar la sabiduría de Dios en acción en cada área de nuestra vida. 1. Decisiones diarias. Aprendiendo a consultar a Dios. Cada día tomamos cientos de decisiones, desde qué decir en una conversación hasta qué rumbo darle a nuestra vida. Algunas parecen pequeñas, otras pueden cambiar nuestro destino. Pero hay un principio clave que pocos aplican. Dios quiere ser parte de cada decisión que tomamos. Muchos solo buscan la dirección de Dios en momentos de crisis o en decisiones grandes. Pero la verdadera sabiduría se manifiesta cuando aprendemos a consultar a Dios en lo cotidiano. ¿Cómo aplicar esto en la práctica? Antes de responder en una conversación difícil, pregunta en tu corazón: Señor, ¿cómo debería responder? Antes de tomar una decisión financiera, laboral o familiar, tómate un momento para orar y pedir discernimiento. Desarrolla el hábito de esperar antes de actuar impulsivamente. Cuando aprendemos a traer a Dios a lo cotidiano, empezamos a ver cómo su sabiduría transforma cada aspecto de nuestra vida. 2. Relaciones interpersonales. Sabiduría para tratar con los demás. Uno de los mayores desafíos de la vida cristiana es saber cómo relacionarnos con los demás con sabiduría. No siempre es fácil manejar conflictos, saber cuándo hablar y cuándo callar, o discernir quién debe estar en nuestra vida y quién no. Aquí hay algunos principios clave para aplicar la sabiduría en nuestras relaciones. Aprende a escuchar más de lo que hablas. Muchas veces, la sabiduría no está en tener la respuesta correcta, sino en saber cuándo es mejor guardar silencio. No todos los consejos son buenos. Busca consejo, pero siempre pásalo por el filtro de la palabra de Dios. Aléjate de relaciones que te alejan de Dios. La sabiduría nos enseña que hay amistades y conexiones que no edifican, sino que nos llevan por caminos equivocados. La sabiduría de Dios nos ayuda a amar, pero también nos enseña a poner límites cuando es necesario. 3. Manejo del tiempo. La sabiduría en nuestras prioridades.
El tiempo es un recurso que nunca podemos recuperar. Cada minuto que pasa es un minuto menos en nuestra vida. Y sin embargo, muchos desperdician su tiempo en cosas sin valor, dejando de lado lo que realmente importa. ¿Cómo aplicar la sabiduría en nuestra administración del tiempo? Prioriza tu relación con Dios. No pongas a Dios en segundo plano. Si quieres su sabiduría, debes buscarlo diariamente. Dedica tiempo a lo eterno. Invertimos horas en redes sociales, entretenimiento y preocupaciones sin sentido. La sabiduría nos lleva a invertir en aquello que tiene impacto eterno. Aprende a decir no. No todo lo que es bueno es necesario. La sabiduría nos ayuda a discernir qué actividades realmente aportan a nuestro propósito y cuáles nos distraen. Si quieres una vida llena de propósito, necesitas sabiduría en cómo usas tu tiempo. 4. Finanzas. Sabiduría para administrar lo que Dios nos da. Muchos cristianos oran por bendiciones financieras, pero no aplican la sabiduría de Dios en sus finanzas. La Biblia está llena de principios sobre cómo manejar el dinero con sabiduría. Algunas claves prácticas. No gastes más de lo que ganas. La deuda innecesaria es una trampa que destruye vidas. Sé generoso, pero también prudente. Dios nos llama a dar, pero también a administrar bien lo que nos da. Invierte en lo que tiene valor eterno. No pongas tu confianza en las riquezas terrenales, sino en Dios. Si aplicamos la sabiduría de Dios en nuestras finanzas, viviremos en libertad y no en esclavitud económica. 5. Vida espiritual. Vivir con sabiduría en nuestra relación con Dios. La mayor aplicación de la sabiduría es en nuestra relación con Dios. Muchas veces buscamos sabiduría para nuestras decisiones, pero olvidamos que la fuente de la verdadera sabiduría es Dios mismo. ¿Cómo aplicar la sabiduría en nuestra vida espiritual? Desarrolla una rutina de comunión con Dios. No esperes sentirte motivado. Establece disciplina en la oración y la lectura de la palabra. Sé intencional en crecer espiritualmente. Rodéate de personas que te edifiquen y te impulsen a crecer. Obedece lo que ya sabes. Muchas veces pedimos más dirección, pero no estamos obedeciendo lo que Dios ya nos dijo. La verdadera sabiduría no es solo recibir conocimiento, sino vivir en obediencia a Dios. El desafío: llevar la sabiduría a la acción. Dios nos ha dado acceso a su sabiduría, pero nosotros debemos decidir aplicarla. No es suficiente conocer los principios, tenemos que vivirlos. En el próximo bloque hablaremos de las recompensas de vivir en la sabiduría de Dios. Porque cuando caminamos en su sabiduría, experimentamos bendiciones, dirección y una vida llena de propósito. Quédate hasta el final, porque lo que viene podría ser el mayor impulso que necesitas para cambiar tu vida. Hemos explorado qué es la sabiduría, cómo Dios nos la otorga y cómo aplicarla en nuestra vida diaria. Pero ahora llegamos a una parte fundamental. ¿Qué sucede cuando vivimos en la sabiduría de Dios? ¿Cuáles son las recompensas que nos esperan? Muchos desean bendiciones, éxito, paz y dirección, pero no se dan cuenta de que todo esto es una consecuencia natural de vivir en la sabiduría divina. No se trata solo de evitar errores o tomar buenas decisiones, se trata de alinearnos con los principios del reino de Dios y experimentar el fruto de esa obediencia. Hoy descubrirás que la sabiduría no solo es un conocimiento útil, sino un camino que abre puertas a bendiciones sobrenaturales. 1. Paz en medio de la tormenta. Uno de los mayores regalos que recibimos al caminar en la sabiduría de Dios es la paz que sobrepasa todo entendimiento. No significa que nunca enfrentaremos problemas, sino que nuestra manera de enfrentarlos será diferente. Cuando vivimos en sabiduría, no nos desesperamos ante la incertidumbre, porque confiamos en que Dios guía nuestros pasos. No tomamos decisiones impulsivas, lo que nos evita caer en angustia y arrepentimiento. Nuestra mente y nuestro corazón descansan, porque sabemos que estamos en el camino correcto. Mientras el mundo vive en ansiedad por el futuro,
Aquellos que caminan en la sabiduría de Dios pueden experimentar una paz inquebrantable, sin importar las circunstancias. 2. Protección contra el engaño y los errores. Vivir en la sabiduría de Dios nos protege de caer en trampas, engaños y decisiones destructivas. ¿Cuántas veces una mala decisión ha traído dolor a tu vida? Relaciones tóxicas, negocios equivocados, palabras dichas sin pensar. Todo esto se puede evitar cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios y a actuar con sabiduría. La Biblia nos advierte que el enemigo busca engañarnos y destruirnos, pero la sabiduría de Dios nos da discernimiento para ver más allá de las apariencias y tomar decisiones que nos lleven a la vida y no a la ruina. Si quieres evitar errores que pueden marcarte de por vida, necesitas caminar en la sabiduría divina. 3. Bendiciones y provisión sobrenatural. Muchas personas buscan la prosperidad, pero ignoran que la verdadera prosperidad es una consecuencia de vivir en la sabiduría de Dios. Dios nos enseña principios de administración, generosidad, trabajo, diligente y obediencia que, cuando los aplicamos, abren las puertas a la provisión sobrenatural. Ejemplos de cómo la sabiduría de Dios trae provisión. Tomar decisiones financieras sabias evita la escasez y trae estabilidad. El discernimiento para elegir amistades y relaciones correctas nos conecta con oportunidades divinas. La fidelidad, en el trabajo y en la vida diaria, atrae favor y promoción. No se trata de buscar bendiciones por sí mismas, sino de vivir conforme a la voluntad de Dios y permitir que las bendiciones nos persigan. 4. Una vida de propósito y dirección. Muchas personas viven sin rumbo, sin claridad sobre su propósito y sin saber qué dirección tomar. Pero aquellos que buscan la sabiduría de Dios nunca caminan en confusión. Cuando vivimos en la sabiduría de Dios, tenemos claridad sobre nuestra identidad y nuestro llamado. Cada decisión nos acerca más al plan de Dios para nuestra vida. Sentimos gozo y plenitud porque sabemos que estamos en el camino correcto. La sabiduría no solo nos da respuestas, nos da propósito. 5. Un legado que trasciende generaciones. La sabiduría de Dios no solo impacta nuestra vida, sino la de las generaciones que vienen después de nosotros. Cada decisión que tomamos hoy afecta a nuestros hijos, nietos y a las personas que nos rodean. Cuando caminamos en sabiduría, dejamos un legado de fe y obediencia. Nuestras decisiones crean bendiciones que trascienden nuestra vida. Impactamos a otros con nuestra manera de vivir. ¿Te imaginas ser recordado como alguien que cambió vidas gracias a su caminar con Dios? La sabiduría te permite dejar una huella que no se borra. Conclusión: el mayor tesoro que puedes poseer. Muchas personas persiguen riquezas, reconocimiento y éxito. Pero el verdadero tesoro no está en lo material, sino en vivir con la sabiduría de Dios. La sabiduría nos da paz, protección, provisión, propósito y un legado eterno. Es el mayor regalo que podemos recibir y aplicar en nuestra vida. Pero, ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a buscar esta sabiduría cada día? En el próximo bloque te revelaré cómo empezar hoy mismo a caminar en esta sabiduría de manera práctica y transformadora. No te vayas, lo mejor está por venir. Hemos hablado sobre el poder de la sabiduría de Dios y las recompensas que trae a nuestra vida. Pero la gran pregunta es, ¿cómo podemos adquirir esta sabiduría y aplicarla en nuestro día a día? Es aquí donde muchos se detienen. Quieren sabiduría, pero no saben por dónde empezar. Creen que es algo exclusivo de los líderes espirituales, los ancianos o los grandes estudiosos de la Biblia. Pero la verdad es que Dios quiere derramar su sabiduría sobre todo aquel que la busque con humildad y un corazón sincero. Hoy descubrirás 5 pasos prácticos para adquirir y aplicar la sabiduría divina en cada área de tu vida. Si sigues estos principios, comenzarás a ver cambios radicales en tus pensamientos, decisiones y resultados. 1. Pide sabiduría con fe y humildad.
El primer paso para recibir sabiduría es pedírsela a Dios con fe y humildad. Muchas personas dependen de su propia inteligencia o experiencia, pero la verdadera sabiduría proviene del Señor. Cuando reconocemos que necesitamos su dirección y le pedimos con un corazón sincero, Él nos responde. ¿Cómo hacerlo en la práctica? Cada mañana, antes de comenzar tu día, ora a Dios y pídele sabiduría para cada decisión que tomes. No pidas solo conocimiento, sino discernimiento para aplicar lo que sabes de la manera correcta. Mantén un corazón humilde, dispuesto a aprender y a cambiar según la guía de Dios. Dios promete en su palabra que da sabiduría abundantemente a todo aquel que se la pida sin dudar. 2. Llena tu mente con la palabra de Dios. Si queremos pensar como Dios piensa y actuar con su sabiduría, debemos llenar nuestra mente con su palabra. El mundo nos bombardea con consejos, filosofías e ideas que pueden parecer sabias, pero que nos alejan del verdadero conocimiento. Solo la palabra de Dios nos da la luz para tomar decisiones correctas. ¿Cómo hacerlo en la práctica? Dedica tiempo cada día para leer y meditar en la Biblia. No leas solo por obligación, sino con la intención de aplicar lo que aprendes. Memoriza versículos clave que te ayuden a recordar principios de sabiduría en tu vida diaria. Mientras más llenes tu mente con la palabra de Dios, más fácil será discernir entre lo bueno y lo malo, lo sabio y lo insensato. 3. Escucha la voz del Espíritu Santo. La sabiduría no es solo conocimiento, es discernir la voluntad de Dios en cada momento. Para esto, necesitamos aprender a escuchar al Espíritu Santo. Dios nos habla de muchas maneras, a través de su palabra, de las circunstancias, de consejos sabios y de una voz interna que nos guía. ¿Cómo hacerlo en la práctica? Dedica momentos de silencio en oración para escuchar a Dios. No tomes decisiones apresuradas. Consulta al Espíritu Santo antes de actuar. Sé sensible a las impresiones y direcciones que Él ponga en tu corazón. Cuando dependemos del Espíritu Santo, evitamos muchos errores y aprendemos a caminar en la dirección correcta sin temor ni confusión. 4. Rodéate de personas sabias. La sabiduría no solo se aprende, también se contagia. Si te rodeas de personas sabias, su manera de pensar y actuar influirá en tu vida. Por otro lado, si te rodeas de personas necias, poco a poco te verás arrastrado por sus errores y su falta de discernimiento. ¿Cómo hacerlo en la práctica? Busca mentores espirituales que puedan guiarte con consejos basados en la palabra de Dios. Construye amistades con personas que buscan la sabiduría y la voluntad de Dios. Evita influencias que te alejen del camino de la verdad. La Biblia enseña que el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. No subestimes el poder de las relaciones en tu vida. 5. Aplica lo que aprendes con valentía. La sabiduría no es solo conocimiento, es acción. De nada sirve aprender sobre la sabiduría de Dios si no la aplicamos en nuestra vida diaria. Muchos cristianos conocen la verdad, pero siguen tomando malas decisiones porque no tienen el valor de poner en práctica lo que Dios les enseña. ¿Cómo hacerlo en la práctica? Cada vez que aprendas un principio bíblico, busca una manera de aplicarlo en tu vida. No esperes sentirte listo. La obediencia trae revelación. Confía en que Dios respaldará tus decisiones cuando actúes con sabiduría. Y la diferencia entre una vida bendecida y una vida llena de problemas muchas veces está en la decisión de obedecer o ignorar la sabiduría de Dios. Conclusión: la sabiduría está al alcance de todos, pero pocos la buscan. Dios quiere llenarte de sabiduría, pero tú decides si la recibes o no. Si comienzas hoy a pedirla, llenarte de su palabra, escuchar al Espíritu Santo, rodearte de personas sabias y aplicar lo que aprendes, verás cómo tu vida cambia radicalmente. Pero ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a tomar acción y buscar esta sabiduría cada día? No te vayas todavía. En el último bloque vamos a cerrar este viaje con una reflexión poderosa y una llamada a la acción que marcará tu vida.